Comencemos entonces. Como les mencioné, esto va a ser bastante corto, ¿ya? Entonces vamos a ver los fundamentos de la programación orientada a objetos. Es algo más bien cortito, una visión pequeña. La programación orientada a objetos es una cuestión enorme que de verdad no... En la práctica la gente que diseña software tiene que saberlo, todo el resto de los mortales que programan, es necesario que tengan cierta idea de los fundamentos, pero no todo en detalle. Y en este curso vamos a ver las cosas importantes. Para darles una referencia, yo que soy ingeniero en computación, magíster, doctorado, todo en computación, no sé bien todas las cosas de orientación a objetos, no lo ocupo, sé las cosas fundamentales que me sirven para programar quizá los algoritmos que estoy haciendo, etcétera, pero yo no desarrollo software así para sitios web o compañías, cosas así. Así que esto que ya han estudiado y que vamos a revisar hoy día son las cosas fundamentales que uno tiene que saber para defenderse, yo diría en casi el 100% de los campos en que se utiliza programación desde el punto de vista de cómo estructurar los programas. ¿Okay? Así que no, salvo que se vayan a dedicar al desarrollo de software profesional, lo que van a ver acá es justamente lo necesario. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué es esto de la orientación a objetos? Ya vamos a partir primero con lo más tangible. ¿Qué son los objetos? Y al menos en nuestro mundo real, ¿ya? Los objetos son elementos tangibles que se pueden manipular y sentir y que representan algo que tiene significado para nosotros. ¿Ya? Los objetos son tangibles. Ok, uno podría argumentar que los objetos intangibles y una serie de cosas que, ok, toda la razón. Pero para efectos de simplicidad y efectos pedagógicos de dirigir la clase, vamos a considerar los objetos como elementos tangibles. ¿Ya? Vamos a ver después que al programar uno puede ser tan intangible como quiera. ¿Ok? Pero al comienzo consideremos cosas intangibles. Entonces, esto de los objetos, esta slide, es de los objetos reales, no objetos de programación. ¿Ya? Entonces podemos ver que un puzzle, en este caso, lo que estoy mostrando en la slide, tiene piezas que son las partes que componen al puzzle, tiene una cierta disposición de las piezas, ¿ya? El objeto no está igual si es que, por ejemplo, este triángulo rojo está o no está, es un estado distinto del objeto, ¿ya? Y tanto el puzzle, que llamémoslo este armatoste de madera, con las piezas, interactúan de alguna manera, ¿ya? Entonces podríamos decir que este objeto tangible, ¿ya? Que es este sistema puzzle-pieza, ¿ya? O podría ser por un lado el puzzle o por otro lado las piezas, ¿ya? Interactúan de cierta manera y uno podría ser además que el puzzle tiene un cierto estado que depende de, en este caso, las piezas, ¿ya? No tiene mucho sentido el puzzle sin las piezas, ¿ya? Y por otro lado, las piezas tampoco tienen mucho sentido sin el puzzle. Ok, para un niño chico, cualquiera de los dos un juguete maravilloso y puede vivir separado. Pero en general uno esperaría que estén las dos cosas juntas. ¿Ya? O sea, fíjense acá tenemos objetos separados que interactúan, pero están íntimamente relacionados. Eso es súper importante, perdón, tenerlo en cuenta cuando uno modela programas utilizando orientación a objetos. ¿Ok? Pasémonos ahora a la parte de software. ¿Ya? ¿Qué son los objetos desde el punto de vista del software? Entonces, en el área de desarrollo de software, un objeto es una colección de datos que además tiene asociado comportamientos. ¿Ya? O sea, mis objetos tienen datos que acá, como digo en el primer bullet, describen el estado de los objetos. ¿Ya? Y los vamos a conocer como atributos o campos del objeto. ¿Ok? Entonces, si retrocedo una slide, si es que tenía yo puesta una pieza o no en tal posición, podrían ser los atributos de un objeto llamado puzzle, ¿ya? Y yo defino completamente el puzzle si yo especifico cada uno de sus atributos o datos, que podrían ser eventualmente el material por el que está hecho, em, cuántos espacios para piezas tiene, cuántos están ocupados, qué tamaño tiene, etcétera. Todo lo que uno se le puede ocurrir para definir este objeto puzzle, ¿ya? Pero lo importante, lo que quiero resaltar acá es que estos datos del puzzle, ¿ya? Describen su estado, ¿ok?
Y el comportamiento del objeto puzzle o de cualquier otro objeto en realidad representan las acciones que realiza el objeto o realizan sobre él otros objetos, ¿ya? Los objetos pueden interactuar, tal como en la diapositiva anterior el puzzle con las piezas, ¿ya? Y estos comportamientos, estas interacciones pueden generar cambios en su estado, ¿ok? Uno podría pensar directamente, mira, entonces yo podría decirle al puzzle poner pieza, le indico la pieza y eso cambió el estado interno del puzzle a estar un estado más avanzado en su construcción, ¿ya? O eventualmente, si la pieza no le hace a la posición que yo indiqué, no cambia el estado, ¿ya? Entonces, el estado podría o no cambiar de acuerdo a las interacciones que se generan, ¿ok? Y estos comportamientos ya se especifican o se representan como métodos del objeto, ¿ya? Ahora, retrocedamos. En Intro a la Progra, para los que no se acuerdan de programación orientada a objetos, en Intro a la Progra vimos que uno tenía variables y uno tenía funciones, ¿ya? Dentro de un objeto, las variables que yo defino del objeto, sus datos, ¿ya? Son los atributos o campos. Y las funciones que están dentro de un objeto, es decir, con las que uno puede hacer interactuar el objeto con otros objetos o consigo mismo, son conocidos como métodos, ¿ya? Entonces estas palabras métodos, atributos, campos, no son otra cosa que nombres distintos para lo que antes conocíamos como variables o funciones, solo que ahora pertenecen a un objeto. Y vamos a ver que en Python cómo se especifica eso con un punto. Yo tengo un objeto, pongo el carácter punto y se me abre la lista de variables o atributos que tiene el objeto o métodos o comportamientos, funciones que provee el objeto. ¿Ok? Entonces acá a la derecha en la slide podemos ver una figura en que yo tengo acá muy general un objeto de software en que por dentro de estas piezas podrían ser los atributos, los campos, los datos, ¿ya? Y por la parte de afuera, lo que expone la interacción con estos datos son estos métodos, ¿ya? El comportamiento. Más a la derecha podemos ver una bicicleta modelada como un objeto de software. Uno podría tener los atributos, la velocidad que lleva, las revoluciones que tiene, en qué marcha está, y uno después podría ver en qué cambio está, la cadencia, ritmo, si se está frenando o no, etcétera, ¿ya? O si yo quiero frenar o no, etcétera, ¿ya? Todo eso es especificaciones que me permiten modificar el valor interno del estado. ¿Ok? Y recuerden acá, para que no se confundan, los datos son variables, ya el estado, los atributos son variables, y los métodos son funciones para cambiar el estado, para interactuando consigo mismo o con otros objetos u otras variables. ¿Ok? Entonces, si uno modela, por ejemplo, un auto, uno podría decir que datos relevantes para un auto, pensando en un auto físico, ¿ya? Son la marca, el modelo, color, año, motor, perdón, era color, año, motor, kilometraje, ubicación actual, qué mantenciones se ha hecho, etcétera. Y comportamientos relevantes que uno podría definir son calcular cuándo es la próxima mantención, calcular distancia a alguna dirección, pintarlo otro color, realizar mantención, acelerar, frenar, una serie de cosas que uno como modelador va a decidir, ¿ya? Y acá un punto importante. Si yo tengo que modelar un auto para una aplicación que solo quiere mostrarlo en pantalla, no tengo por qué andar modelando el motor físicamente completo, etcétera, ¿ya? Aquí el modelamiento no busca capturar todos los detalles de este objeto, sino los detalles que son relevantes para lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Si este modelo de auto que yo voy a poner casi que una foto no me indica la cilindrada, bueno, me da lo mismo. Si yo solo tengo que poner la foto y quizá abajo un texto que diga el modelo y color. ¿Ok? Entonces hay que tener siempre presente eso cuando uno modela. No sobremodelen, ¿ya? Sobremodelar es casi tan malo como submodelar. ¿Ok? Peor, diría yo. Entonces, ¿qué es ¿Cuál era la diferencia entre los dos? entre los dos qué? En la diapositiva Exactamente. anterior, Esto acá. Eso, los datos y los comportamientos. ¿Por qué los tiene separado? porque
porque, a ver, voy a retroceder incluso una diapositiva más, ¿ya? Los datos son los que describen el estado de un objeto, ¿ya? Y esos son las variables internas. Por ejemplo, acá tenemos la velocidad, las revoluciones, en qué cambio está. Y los comportamientos son los métodos o funciones que permiten modificar esos atributos, ¿ya? Entonces, volviendo a esta diapositiva, si yo tengo los atributos internos, los datos, los campos de mi objeto auto, que son marca, modelo, color, el comportamiento, que son las funciones o métodos, son los que me permiten modificar esos datos internos, ¿ya? Entonces, los comportamientos exponen, voy a ocupar un lenguaje mnemotécnico que llamo más adelante, exponen una cierta interfaz para que uno pueda interactuar con el objeto, en este caso el auto, modificando sus valores internos o interactuando con otros objetos. Entonces, por eso está separado. Datos y comportamientos son distintos. Comportamientos permiten modificar los datos internos de un objeto. No sé si te queda ahí un poco más claro, Miguel. Parece que sí. Ya. Continuamos entonces. Sí, me queda más claro. Ya, bacán. ¿Qué es entonces la programación orientada a objetos? ¿Ya? La programación orientada a objetos quiere decir que los programas o que un programa esté programado siguiendo la programación orientada a objetos, significa que los programas van a estar orientados a modelar las funcionalidades del programa a través de la interacción entre objetos por medio de sus datos y comportamientos. Y acá el mejor ejemplo que podemos tener es la manera en que uno va a escribir, por ejemplo, un programa, digamos, para calcular el promedio de notas que yo llevo, ¿ya? Si ocupo un enfoque no basado en orientación objeto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un par de variables que es prueba 1, prueba 2, prueba n, o una lista de pruebas, cada uno es un número, después voy a hacer un for que va a iterar por cada uno, etcétera, y voy a entregar el resultado. Perfecto, eso no es orientación objeto. ¿Qué sería orientación objetos? Que yo modelo, dígate, tengo un objeto de tipo prueba, tengo subobjetos, subclases que vamos a ver más adelante, que son prueba de cálculo, prueba de geometría, no, ustedes ya no tienen geometría, se me cayó el carnet, de estática, dinámica, de toda la cantidad de cursos principales o de ruteo, modelos de demanda, etc. ¿Ok? Y yo luego voy a hacer, quizá voy a tener un objeto promedio que va a permitir calcular de distintas maneras promedio, aritmético, geométrico, etcétera, y yo le voy a pasar una lista de evaluaciones, ¿ya? Que son de ciertos cursos, etcétera. Yo voy a modelar cada una de esas interacciones. Y eso sería la diferencia entre un programa orientado a objetos y otro no orientado a objetos. Y acá yo creo que la gran mayoría de ustedes está pensando, y con justa razón, ¿para qué voy a modelar un programa que va a calcular el promedio con objetos, interacciones y todo? Y tienen toda la razón, ¿ya? Si yo voy a hacer un programa pequeñito que va a calcular las notas, no tiene ningún sentido orientarlo a objetos. Ningún sentido. Ni siquiera se preocupen. Si van a hacer algo pequeño, como sea, un script pequeñito, entendible, variables claras y listo, ¿ya? Ahora, si van a empezar a programar cosas que, por un lado, van a ser utilizadas por otras personas o que van a ser parte de software que es más grande, o si van a ocupar paquetes de software grandes, ¿ya? Ahí conviene empezar a orientar los programas a objetos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mantenibilidad, ¿ya? Y la claridad de los programas crece mucho. ¿Ya? Entonces siempre tengan eso claro. Esto es análogo a submodelar y sobremodelar. Acá podemos tener la misma idea. Si de repente ustedes dicen, mira, tengo que hacer un programita pequeño porque quiero calcular tal cosa en un grafo, algo así, es posible que la librería que ocupen para hacer las cosas con los grafos sea orientada a objetos y uno puede interactuar así. ¿Ya? Pero quizá el cálculo interno que hagan ustedes no es necesario orientarlo a objetos. Ahora, si ustedes tienen que hacer, por ejemplo, un laboratorio del curso de programación como herramienta de la ingeniería, ya en particular en las unidades que tienen que ver con orientación a objetos, y se especifican los distintos elementos que van a interactuar, y después, caso típico, que obvio que va a caer en alguna de las evaluaciones, ustedes tienen que hacer algún tipo de simulación, ¿ya? Por ejemplo, simule cómo funciona el metro, cosas por el estilo.
ahí conviene mucho utilizar orientación a objeto. ¿Ya? Se hace todo más claro. En particular, si uno quiere hacer cambio, es mucho mejor. ¿Ok? Así que eso es algo que uno le va creciendo con el tiempo. No nace, no es como que uno diga, esto lo hago orientación a objeto al tiro, ¿no? No, uno va diseñando, se va dando cuenta que lo está haciendo mal o bien va modificando. Este proceso es bien iterativo. ¿Ya? Así que es algo que uno va soltándose con el tiempo. Ahora, un ejemplo de Python de orientación a objetos más directo sería el siguiente. Yo tengo una clase departamento, ¿ya? En que yo defino su método init, que es como el inicializador, el constructor del objeto. Defino ciertos campos que es necesario introducir inicialmente para setear el estado, ¿ya? Entonces, todas estas cosas que están con self.algo son los atributos o campos de mi objeto, ¿ya? Y luego yo tengo un método vender, ¿ya? Que me indica la interacción que puede sufrir este objeto, ¿ya? Y vemos que vender solo recibe el parámetro self, que es el mismo objeto, y que lo que va a hacer es cambiar el estado de no vendido a vendido, ¿ya? Si es que no ha cambiado antes, y va a imprimir, mira, el departamento ya se vendió. Entonces vemos un ejemplo claro cómo tenemos ciertos atributos, ciertos campos que modelan el estado de mi departamento, ¿ya? Y luego un método que me permite interactuar, en este caso particular, solo con el valor de vendido. ¿Ok? Uno podría considerar otros, esto es un ejemplo muy, muy pequeño. ¿Ya? Ahora, fíjense acá, ¿qué es relevante? Yo hablo de clase acá, he estado hablando todo lo que he hablado de la cátedra sobre objetos, ¿ya? ¿Qué son? ¿Cómo se diferencian? Yo creo que esto es una de las consultas típicas que quedan los alumnos de este y todos los cursos de orientación a objetos. ¿Cuáles son las clases y cuáles son los objetos? ¿Ya? Podríamos decir en palabras así más coloquiales que las clases son como las plantillas, ¿ya? A las cuales adhieren u obedecen los objetos, ¿ya? Por lo tanto, yo defino una clase, por ejemplo, vehículo, ¿ya? Y luego cuando yo instancio, valga la redundancia, instancio instancias de esta clase auto, esas instanciaciones son llamados objetos, ¿ya? Por lo tanto, voy a retroceder una slide. La clase departamento me define los campos y métodos que van a tener los objetos de tipo departamento cuando yo lo instancie, ¿ya? En este caso acá, la clase de tipo vehículo, ¿ya? O auto, en realidad, me va a describir qué características tienen los objetos de tipo auto que yo voy a instanciar, que pueden ser de distinto color, distinta marca, cilindrada, etc. ¿Ya? Entonces, clase es la plantilla de definición. Objeto es cuando yo instancio esto. ¿Ok? Si vamos a la siguiente diapo, esto está sacado de las clases, por ejemplo, del material que está en el sitio, no voy a ocupar clase para no confundir. Yo tengo un objeto llamado D1, ¿ya? Denme un segundo. Tengo este objeto llamado D1, esto es un objeto, ¿ya? Que es de tipo departamento. Esto es la clase, ¿ya? Es un objeto D1 de tipo departamento. El tipo de dato del objeto D1, su clase es departamento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo no puedo aplicar el método vendido, ¿ya? O el valor vendido, o el método, perdón, vender, no lo puedo aplicar sobre departamento, ¿ya? Porque vender es una interacción que modifica el estado de un objeto. Las clases no tienen estado, al menos en este curso, uno puede abstraer ese tipo de cosas, ¿ya? Por lo tanto, si yo voy a aplicar un método, lo aplico sobre un objeto, no sobre la clase, ¿ya? Vamos a ver más adelante que uno puede aplicar métodos sobre las clases, que son métodos estáticos, pero eso es otra cosa, ¿ya? Para los objetos, ¿ok? Yo yo solo puedo aplicar métodos sobre los objetos, no sobre las clases, y las clases son la plantilla a partir de la cual se define un objeto, ¿ok? Esto es súper importante tenerlo claro.
no tanto operativamente cuando ustedes programen, sino más bien cuando leen enunciados o cuando están leyendo algo relacionado con orientación objeto. Es muy importante entender lo que son objetos y lo que son las clases. ¿Ok? Ya, ¿alguna duda hasta acá? No, al parecer, dedos ni chat. Ya, continuemos. Quedan pocas slides. Un aspecto sumamente importante cuando uno habla en este lenguaje de orientación a objetos es la interfaz de la clase o la interfaz del objeto. ¿Ya? ¿Qué es la interfaz? Es la especificación de todos los campos o atributos y métodos que expone mi clase para que interactúen los objetos. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos un elemento que está íntimamente relacionado con el diseño. Yo puedo tener una interfaz como la de abajo, en que expongo todo lo que tiene un televisor por dentro, que el circuito, que los cables, que el tubo de rayos catódicos, un televisor antiguo, que la placa, etcétera. ¿Ya? Y quizá para una persona que solo quiere ver tele, esta interfaz es demasiado amplia y no sirve, no es clara, no permite utilizar el televisor. En cambio, si yo tengo una interfaz en que quizá solo tengo mi control remoto, ya subir, bajar volumen, cambiar de canal, cambiar de fuente, etcétera, eso hace que yo pueda ocupar un objeto del tipo televisor. El objeto por detrás es el mismo, un televisor, ¿ya? Pero la interfaz que exponen puede hacer la diferencia entre que algo sea usable y no usable, ¿ya? Y ahí es donde viene la mano del modelador, ¿ya? Cómo yo expongo las cosas que le voy a entregar a mis usuarios o a los otros objetos para que interactúen conmigo, ¿ya? Y la clave acá es el encapsulamiento, ¿ya? El encapsulamiento quiere decir que yo, valga la redundancia, voy a encapsular o agarrar ciertos comportamientos o atributos y yo los voy a esconder, ¿ya? O no los voy a dejar explícitos hacia afuera, ¿ya? Sino que voy a entregar una interfaz simplificada para que se interactúe con ella, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener acá un reloj que tiene múltiples partes y si yo le entrego de nuevo como interfaz cada parte, modificar cada parte de un usuario, no tiene ningún sentido, ¿ya? En cambio, yo modelo la interacción de las partes sin que vaya a saberlo el usuario y solo expongo al usuario el ver la hora y quizá cambiar la hora. Y todo el comportamiento interno está escondido detrás de un método, por ejemplo, u otra cosa de ese estilo, ¿ya? Entonces esto es clave, ¿ya? Y a qué es lo que yo me refiero de repente con sobremodelar, ¿ya? No tiene ningún sentido que yo ponga todo, lo que es importante es que yo exponga lo justo necesario para que sea útil el trabajar con este objeto, ¿ok? Lo podemos ver acá, por ejemplo, en este ejemplo que es de las clases, ya de la materia que está en el sitio, perdón, en que defino un objeto una clase, perdón, de tipo televisor, el método init, y algunos comportamientos como encender, apagar y cambiar de canal, ¿ya? Que son cosas que uno como usuario común de un televisor debiese utilizar. Ahora, fíjense acá, este último método, ¿ya? Que es codificar imagen, ¿ya? Claramente ninguno de nosotros, salvo los que trabajen codificando, haciendo códex para codificar imagen en un televisor, no está ni ahí con eso. Quizá puede ser interesante aprender, pero si yo quiero ver tele, no voy a pescar eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo hace Python? Ah, bueno, pero, perdón, es importante que exista ese método internamente, ¿ya? Porque tiene que haber algún algoritmo para codificar la imagen, ¿ya? Solo que no es de interés para el usuario, sino para el trabajo interno o cómo funciona internamente el televisor. Entonces, ¿qué es lo que se hace en Python para esto? Simplemente uno pone dos underscores, dos guión abajo, antes del nombre del método, ¿ok? Y de esa manera yo estoy diciendo explícitamente que este método no puede llamarse desde afuera del objeto, solo dentro del objeto. Por ejemplo, fíjense acá, acá tengo un typo, esto tengo que corregirlo acá en la slide, ¿ya? Yo podría llamar a self.codificar imagen porque estoy en este método, estoy dentro del objeto, ¿ya? Pero fuera del objeto no voy a poder llamarlo porque en Python los métodos que empiezan con dos underscore no pueden llamarse,
¿ok? Ahora, como está especificado el material del curso, igual uno puede hacer trampa y llamarlo, pero en general no se hace. Ahora, hay un mecanismo un poco menos estricto en que uno recomienda no utilizarlo y es poniendo un solo underscore, ya no dos. Y de esa manera uno puede decir, sabes que no me interesa lo que tú digas y yo voy a tomar, igual voy a ocupar este método. ¿Ok? Profesor, Sí, Benja, dime. que no entendí mucho lo de la parte del codificar imagen, que eso es como al final sí que uno llama al se trabajaría como por debajo del codificar imagen, pero uno no puede llamar al codificar imagen. Tal O cual. estoy mal ahí, no Está, entendí está mucho súper cómo. bien. Es exactamente eso. Tú como usuario, Ah, imagínate, tú llegás y veis tele, tú no querís preocuparte de codificar la imagen, tú querís cambiar de canal, pero el televisor por dentro tiene que hacer el cambio de frecuencia, capturar la señal y codificar esto para que se pueda ver bien, o decodificar en su defecto, ¿ya? Pero a ti como usuario no te interesa. Por eso es un método interno que con Python nosotros buscamos que no sea usado por fuera fuertemente y ponemos esos dos underscore abajo. Es netamente perfecto. eso. Súper. Sebastián, dale tú, por favor. Sí, profe, es que tengo una duda sobre el método cambiar canal. Ujú, Es que delante te comentaba que los métodos llamaban como a self, que era como al objeto mismo. Pero por sí. ejemplo, el cambiar canal llama a self y Ujú. también nuevo canal. Entonces ahí como que no Ah, sé ya. bien por qué se hace o cuándo se hace. Buena pregunta. Self es el mismo objeto, ¿ya? O sea, imagínate acá yo digo T1 igual a televisor y instancio un objeto del tipo televisor. Entonces, sobre ese T1 yo voy a decir cambiar canal, ¿ya? Cuando hago self, ahí el método va a trabajar sobre el método codificar imagen interno, que es este, pero además va a decir canal actual, ¿ya? ¿Qué canal actual? Es el que yo tengo definido acá, ¿ya? Que es propio del televisor que tú instanciaste, no de todos los televisores, solo de ese televisor, ¿ya? Entonces, self hace referencia a campos, atributos o métodos internos a tu objeto, no clase, ¿ya? Y esto qué bueno tu pregunta porque además permite aclarar algo. Esto que yo defino acá, ¿ya? Pulgadas, marca, encendido, canal actual, va a ser independiente para cada objeto de tipo televisor. O sea, si yo tengo un televisor T1 y un televisor T2 por otro lado, cada uno potencialmente va a tener pulgadas, marca, encendido y canal actual distinto, ¿ya? Por lo tanto, cuando tú cambias de canal, tú solo estás cambiando el canal a uno nuevo del objeto televisor que tú estás modificando, ¿ok? No sé si ahí te aclara un poco la duda, Sebastián. Sí, ahí queda mejor. Ya, bacán, qué bueno. Mauro, dale por favor. Ya, no me quedó claro el tema de las barras bajas al principio Ya. del... Es O sea, netamente un... Sí, perdón, dime. si hay dos barras bajas, el programa directamente no me deja usar el método. Desde Y afuera, si hay, sí, exacto. o De sea, hecho, no me lo bloquea. Y te si lo hay una bloquea. barra baja, eh, Puedes la idea es que hacerlo, no, pero no es eso, la idea. Allá. exactamente. Está en los apuntes, o sea, no en los apuntes, sino en la materia. De hecho, esto lo tomé directamente. Uno puede, creo que en los ejemplos forzamos a que haya un error, de que no puedes meterte a codificar imagen. ¿Ya? Y eso uno lo hace cuando no quiere exponer esto. Ahora, uno siempre puede bypassarlo, pero no es la idea. ¿Okay? Pero es tal cual como tú dijiste. Un underscore, te recomiendo no usarlo. Dos underscore, no lo uses. Por ningún motivo te va a tirar un error. Ya, más consultas. Nada al Profesor, parecer. Sí, dime por favor, Iván. sí, respecto a, a esa misma función de cambiar canal, entonces ahí va self.dos underscore antes de codificar imagen. Tal cual, exactamente. Sí, eso es un typo que tengo acá en las slides. En el material del curso está bien. ¿Por qué está bien? Porque esta función codificar imagen está solo con un underscore y después le ponen dos. ¿Ya? Esto fue con Doro mío ahora que preparé la clase. Pero correctamente acá codificar imagen, este de acá, cuando digo self.dos underscore codificar imagen. Ya, muchas gracias. De nada. Ya, continuemos entonces. Vamos casi terminando. Entonces,
La abstracción en la programación orientada a objetos ya es el proceso de extracción de la interfaz de un objeto a partir de sus detalles internos. ¿Ya? Entonces, cuando yo defino una abstracción, es cuando yo estoy extrayendo una interfaz, ¿ya? Donde me estoy, valga de nuevo la redundancia, ocupar de nuevo la palabra, me estoy abstrayendo los detalles internos y solo estoy entregando lo que importa, ¿ya? Entonces, este nivel de detalle de la interfaz es el que se denomina abstracción, ¿ya? Puede ser una abstracción de alto nivel en que yo escondo muchos detalles internos de la interfaz, o puede ser una abstracción de bajo nivel en que yo expongo la gran mayoría de los detalles, ¿ya? Existen librerías que tienen objetos con alto nivel de abstracción y bajos dependiendo del tipo de usuario, ¿ya? Este ejemplo que tengo acá en la slide, en que hay un vendedor que si yo expongo solo la interfaz de nombre, número de autos vendidos y comisión asignada, no voy a tener idea quién está detrás del computador. Podría ser una guagua, podría ser cualquier cosa, ¿ya? De hecho, esa es un poco la clave para algo que se conoce como el test de Turing en computación, que es saber si una máquina es inteligente o no, ¿ya? Mediante una prueba en que se quiere saber si puede mantener una conversación, ¿ya? Es más o menos la misma idea, quizás lo vamos a ver más tirando para el final del curso, ¿ok? Entonces, la abstracción, cuando hablemos en realidad del nivel de abstracción, ¿ya? Es el nivel de detalle que yo estoy exponiendo mediante mi interfaz. ¿Ok? Alta abstracción, media, baja, todo es medio arbitrario, que es alta para ti versus para mí, pero uno más o menos se entiende que bajo es cuando yo expongo todo, alto es cuando expongo muy poco, lo justo y lo necesario. ¿Ya? ¿Qué es medio? Bueno, ahí cada uno inventa lo que quiere. ¿Ok? Profesor, Sí, Oren, cuéntame. que cuando usted comenta de cuánto yo muestro en la interfaz, es realmente cuánto el usuario puede interactuar por fuera con el objeto. Exactamente, sí, Ah, ya, tal perfecto. cual, sí, muy buena acotación. Uno esperaría, y esto no es siempre verdad, pero uno esperaría que el objeto o la clase modele todos los aspectos relevantes para que esto funcione bien, ¿ya? Entonces, la interfaz no es eso, ahí yo voy a tener todo. La interfaz va a ser lo que tú expones para que alguien externo, otros objetos, puede ser del mismo o de tipo distinto, puedan interactuar con este objeto. Eso es la interfaz y el nivel de abstracción. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti. Ya, continuamos entonces las últimas slides sobre otro aspecto de la modelación, que es bastante importante, que tiene que ver con la herencia y la composición. ¿Ya? Hasta el momento hemos hablado bien por encima de que las clases o los objetos, como queramos llamarlo, dependiendo del caso, tienen campos o atributos. ¿Ya? Y esos son variables. Yo hablé de variables, las mismas variables que ustedes manejan desde intro. ¿Ya? Ahora, estas variables pueden ser números enteros, números de puntos flotantes, strings, listas, etc. Pero también pueden ser otros objetos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una bicicleta que tiene marco, manubrio, rueda y sistema de pedales, el sistema de pedales a su vez podría ser un objeto del tipo sistema de pedales que tiene apoyador de pies, cadena, barras, piñón, y a su vez el piñón es un objeto que pertenece a la clase piñón, ¿ya? Que tiene tubo y rodamiento, ¿ya? Entonces, yo puedo componer objetos mediante otros objetos, ¿ya? Y eso está bien, de hecho, se espera que uno haga eso. Dentro de un objeto no tienen por qué ser todas las variables simples o nativas, primitivas, como se conoce, ¿ya? Pueden ser complejas como otros objetos, ¿ya? Y a esta relación entre objetos, que tengo un objeto dentro de otro, se le conoce como composición. Por ejemplo, mi bicicleta está compuesta por un sistema de, aparte de los otros campos, por un sistema de pedales. Mi sistema de pedales está compuesto, aparte de los otros objetos, otros atributos, por un piñón, y un piñón está formado por dos variables, tubo y rodamiento, que quizá pueden ser otros objetos. ¿Ok? Entonces, eso es composición, cuando un objeto forma parte de otro. Y es un tipo de relación entre objetos que nos permite modelar, diría yo de mejor manera, tener un mayor nivel de abstracción, ¿ya? Porque de esa manera, si mi bicicleta quiere mover el sistema de pedales, lo único que tendría que hacer es decirle al sistema de pedales mover, en vez de tener que modelar la misma bicicleta todas las cosas, ¿ya?
Fíjense que esto sigue siempre esta lógica compositiva o composicional que tiene en nuestro mundo, ¿ya? Tenemos cositas chicas que las empaquetamos para hacerlas más grandes y después esas las ocupamos para construir cosas más grandes, etc. ¿Ya? Esa es más o menos la lógica, es sumamente natural después de que uno se pone a darle un par de vueltas. Sebastián, porfa. Profe, cuando uno hace el código, ¿es necesario partir como, por ejemplo, de la unidad más pequeña hacia la más grande o no es relevante el orden del código? No es mayormente relevante. Tú puedes, por ejemplo, definir primero bicicleta y que hace referencia a una clase sistema de pedales, pero el tema es que sistema de pedales debiese estar definido antes, ¿ya? Porque si Claro, no eso mismo. la bicicleta no va a saber, ¿ya? O sea, lo que pasa es que no necesariamente ese orden obedece al nivel de abstracción, sino que obedece a cómo tú estás llamando las cosas, en qué orden. ¿Ya? Muchas veces es el nivel de abstracción, pero otras veces no. ¿Ya? Pero lo importante es que tú cuando vas a utilizar un objeto de cierto tipo, ese tipo tiene que estar previamente definido. ¿Ya? En lenguaje Jupyter Notebook, la celda donde tú defines el sistema de pedales tienes que estar ejecutada antes de que tú definas la celda donde va a estar bicicleta. En esencia es eso. Ya, vale, gracias. De nada. A ver, Diego tiene una duda en el chat, dice, ¿sistema de pedales sería subclase de bicicleta? No, pero acá yo creo que tú tienes la idea correcta, pero desde el punto de vista del lenguaje no es así. Subclase es una palabra que se utiliza para el tema de herencia, que viene en la siguiente diapo. ¿Ya? Esto no es herencia, ¿ya? Esto es solo yo compongo un objeto con otro. No tiene por qué haber ningún tipo de relación explícita, al menos, entre bicicleta y sistema de pedales. ¿Ya? Entonces acá todavía no hablamos de subclase. Ahora, otro esquema, y acá Diego, voy a contestar a tu duda, pero aclararlo. Otro mecanismo para modelar, ¿ya? Es la herencia, ¿ya? ¿Y qué es la herencia? Es un mecanismo que nos permite modelar clases similares, ¿ya? Sin reescribir todo de nuevo, ¿ok? Dicho de otra manera, nos permite especializar cosas. Por ejemplo, yo tengo acá la clase persona que tiene nombre, apellido, documento y tipo. Ya no tengo idea de lo que será tipo de persona. Esto lo saqué la figura de internet, pero intuyo que tendrá que ver si es civil o tendrá que ver con la profesión, algo así, no sé. ¿ya? Y a esa clase la voy a llamar la superclase. Luego yo puedo crear dos subclases de la clase persona, que podría ser la clase cliente y la clase empleado, ¿ya? Que van a heredar todos estos campos. Todo esto es también parte de cliente, ¿ya? Hereda de él. Pero además cliente va a especializar a las personas agregando el campo categoría, el campo código y el método generar código. ¿Ya? Y un cuento similar lo podemos ver acá con empleado, que hereda este campo nombre, apellido, documento y tipo, pero además especializa mediante tipo contrato, sueldo y el método calcular sueldo. ¿Ya? Entonces, la herencia es un mecanismo para especializar nuestra abstracción o nuestras definiciones. ¿Ya? Cliente y empleado son subclases de la clase persona. Persona es la superclase tanto de cliente como de empleado. ¿Ok? Ahora, esto es súper interesante porque cliente, un objeto del tipo cliente, es al mismo tiempo un objeto del tipo persona. ¿Ya? Nosotros somos humanos, pero al mismo tiempo somos animales, ¿ya? Que está un nivel más arriba de la jerarquía, ¿ya? Esa es una manera de pensar esto. Entonces, acá no tenemos la relación anterior de composición en que un objeto estaba dentro del otro. No, acá es herencia. Yo estoy heredando los métodos y atributos y los estoy especializando, agregando cosas nuevas, lo que me permite diferenciar, ¿ya? Voy a volver un poco a la slide anterior. Acá bicicleta y sistema de pedales no tienen ninguna relación de herencia. Un sistema de pedales no es una bicicleta. Un sistema de pedales es parte de una bicicleta. ¿Ya? Por otro lado, un cliente sí es una persona y un empleado sí es una persona. ¿Ya? La herencia se hace a nivel de clases.
¿ya? Espera, Una no, clase... ¿podría volver de nuevo? Dame un segundo, Miguel. Una clase hereda de otra. No es que un objeto herede de otro, ¿ya? Porque la definición de superclase y subclase tiene que ver con la plantilla que yo estoy definiendo. ¿Ok? Ya, Miguel, dale. Tú decías que me devolviera a esta slide, ¿cierto? Sí, ¿por qué? ¿Es porque el sistema de pedales es una parte de la bicicleta? En este caso sí. Entonces, Ahora, tiene que ver ¿está mucho definido? con la Entonces, ¿está modelación definido que uno dentro de haga. No, lo que pasa, a ver, acá yo estoy ejemplificándolo con que está dentro de, ¿ya? Por ejemplo, voy a retroceder un poco. Acá en el código yo tendría self.sistema de pedales, ¿ya? Entonces, es parte de, no hereda, no hay ningún tipo de relación fuera de eso, de ser parte de, entre bicicleta y sistema de pedales. Dicho de otra manera, el sistema de pedales no es una especialización de una bicicleta, ¿ya? Por lo tanto, ahí no corre la relación de herencia, corre solamente la relación de composición, ¿ok? Ya, a ver, voy a contestar un poco las preguntas. Alexandra pregunta, profe, me queda una duda. Ahí la sintaxis sería class persona, paréntesis cliente, o class cliente, paréntesis persona. Sería class cliente, paréntesis persona. Va a venir en la siguiente diapo un ejemplo. No deberían tener problemas, ¿ya? Siempre la clase, la superclase va a ir entre paréntesis, ¿ok? César dice, creo que primero debes correr la clase superior y luego en el código poner lo último que pusiste, class cliente persona. Claro, o sea, yo pienso que tiene que estar definido algo antes de utilizarlo, si no, el programa no tiene cómo saberlo, ¿ya? Digo, dice, solo por usar los ejemplos, sé que era de composición. Si sistema de pedales es subclase de bicicleta, tendría que poner class, sistema de pedales, paréntesis, bicicleta. Perfecto, exacto, justo lo que dijimos. Exactamente. ¿Ya? O sea, no es el ejemplo adecuado porque no hay relación de herencia, pero si hubiese, es exactamente tal como dices tú. ¿Ok? Ya, entonces, si esto lo vemos en código, y acá con esto se va a aclarar todo lo que hemos estado hablando, yo defino mi clase variable que define algún tipo de dato, ¿ya? Y definimos además un método llamado representante, ¿ya? Que va a permitir calcular el valor representante de un conjunto de datos, ¿ya? No pesquen acá esto que dice np.array, es de NumPy, una librería que vamos a ver más adelante. Piensen que es una lista de datos, ¿ya? No es tan importante. Entonces acá, como yo no sé a priori qué tipo de dato va a ser mi variable, porque yo acá la voy a especializar posteriormente, pongo esta palabra clave que se llama pass, ¿ya? Que significa que yo voy a estar definiendo un método, pero no lo voy a implementar, ¿ya? Voy a dejar la responsabilidad de implementar el método a las subclases de variable. Por lo tanto, como la clase variable no tiene implementación de representante, yo no puedo tener un objeto de tipo variable, porque le va a faltar un método. Solo voy a poder tener objetos de tipo que hereden de variable. ¿Ok? Ya, ahí Pablo está contestando la duda. ¿Se puede heredar más de una clase? Sí, eso se llama multiherencia. Es algo que nosotros no ponemos acá porque tiende a ser más complejo algo que no es tan complejo. Ya uno puede hacerlo, ok, pero de repente salen errores raros, perdón, que uno quiere evitar. ¿Ok? Pero se puede hacer, tenemos material guardado sobre eso, si a alguien le interesa más podemos entregarlo. Entonces, Profe, disculpe, sí, dime Camila. justo se me cortó y no escuché para qué era el pass. ¿Podría explicarlo de nuevo, por Pero, sí, favor? por supuesto. Pass te permite dejar un método definido en una clase, pero no implementado. ¿Ya? Tú dices, mira, existe el método representante en este caso, pero no está implementado, ¿ya? Por lo tanto, yo no puedo crear un objeto de tipo variable porque ese método no va a estar implementado. La responsabilidad de implementarlo va a caer en ingresos, en comuna y en puestos, ¿ya? Ellos van a tener que implementar representante si es que quieren que exista un objeto de tipo ingreso, comuna o puesto, ¿ya? Una palabra clave explícitamente para eso.
¿Ya? Vamos a Sí, verlo en distintos súper, contextos, pero es para eso. Ya, perfecto. Paulina pregunta, la librería NumPy, ¿qué hace en el código? En este caso define un arreglo o una lista de datos. ¿Ya? Aquí podríamos no haber ocupado NumPy, podríamos haber ocupado una lista común y corriente, que es la materia parte B de esta unidad. Pero NumPy hace muchísimo más, lo vamos a ver más al final del curso, una librería para cálculo científico y matricial y una serie de otras cosas. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá defino clase ingreso, que hereda, de variable, comuna que hereda variable y puesto que hereda variable. Todas definen este método representante y fíjense que utilizan self.data, que no lo definen acá. ¿Por qué no? Porque ya está definido desde antes. Acá, cuando yo definí variable. ¿Ya? Entonces vemos que ingreso calcula el promedio, la media aritmética de los valores que están almacenados en esta lista y entrega eso como resultado de representante. Comuna calcula otro tipo de representante, ¿ya? Que es la moda, el que más se repite. ¿Ya? Olvídense un poco de cómo se calcula esto porque estamos trabajando con strings, da lo mismo para este ejemplo. ¿Ya? Y acá en puesto el representante es el que tiene el puesto laboral con jerarquía más alta y esa jerarquía está definida de acuerdo a este diccionario, que es una materia que viene para la próxima semana, este diccionario que dice que gerente es 1, subgerente es 2, analista 3 y alumno en práctica es 4. ¿Ya? Entonces ahí Una estamos. pregunta. Dame un segundo, Vicente, al tiro de la palabra. Acá esencialmente especializamos variables, ¿ya? Para distintos casos de uso. Un caso en que tenemos variable como un ingreso, como una comuna o como un puesto, ¿ya? Para eso sirve la herencia. Ya, Vicente, dale, por favor. Son dos preguntas en verdad. Si no hubiéramos definido representante en la clase variable, Ajá. ¿qué hubiera pasado en la siguiente subclase? No hubiera habido ningún problema, ¿ya? Tú podrías haber definido en cada uno, podrías incluso no haberlo definido, y si no lo defines no te va a tirar ningún problema, ¿ya? ¿Cuál es el problema después? Es que si después tú vas a querer tratar, gracias a la abstracción y a la interfaz, tú vas a querer tratar tanto ingreso como comuna como puesto como si fueran del tipo variable, ¿ya? Porque tú no quieres los detallitos, tú quieres una variable, ¿ya? Y si es que tú no definiste el comportamiento representante arriba, a pesar de que tú heredes de variable, ninguno de los métodos de abajo está obligado a tener ese método representante. Por lo tanto, si tú llamas a representante, ¿ya? Tú no tienes la seguridad de que va a existir. Como lo definiste de esta manera, tú sí tienes la seguridad de que va a existir. Es netamente por eso. Dicho de otra forma, uno podría estar toda la vida sin ocupar esto del PAS, de orientación a objetos, de herencia y todo, si es que es sumamente cuidadoso y se fija que todas las cosas estén donde deban estar. Como eso no pasa en la práctica, nadie lo logra, uno tiene este tipo de mecanismos para ayudarlo. O sea, técnicamente se hereda como todo el método si no está definido Exacto, abajo. tal cual, tú heredas, claro, de hecho, si esto hubiese estado implementado acá y no acá abajo, tú vas a heredar todo el método, ¿ya? Y en caso que esté implementado arriba y sí abajo, el método de abajo va a sobreescribir el método de arriba, ¿ya? Cuando estés hablando de un objeto del tipo ingreso. Ya, perfecto. Y la otra pregunta es que en la diapo anterior, en una ponen, no era la anterior entonces, pero ponían como súper, paréntesis y punto y algo. Ah, Eso, ya. ¿por qué ahora no lo puso? Espérate, déjame ver, no es esta de acá, ¿o no? No, voy a ir un poquito para atrás. Ya, a ver, de ahí lo puedo buscar, pero cuando tú ocupas super, estás haciendo mención a la superclase. ¿Ya? Es, por ejemplo, un método que está definido arriba y que no está definido abajo. ¿Ya? Pero como tú eres parte de esa clase, ¿ya? Por ser subclase, puedes llamarlo arriba. ¿Ok? Para eso es el super. Es análogo al self, pero en vez de referirte a tus campos, te está refiriendo a los campos de tu superclase. Campos o métodos, por ejemplo. Pero no que
como a instanciar la superclase, como que hereda ese método. Tal cual, pero por ejemplo, tú podrías decir que tú sobreescribes el método representante, ¿ya? Pero tú eventualmente también te gustaría poder rescatar la implementación antigua de representante, ¿ya? O tú dentro de tu nueva implementación de representante quieres llamar a la implementación de representante de tu clase padre, ¿ya? De la superclase. Y en esos casos tú haces super punto el nombre anterior. Es esencialmente para que no haya colisión de nombre. Ya, muchas gracias. De nada. Ahí Diego dice que super está más adelante en otro ejemplo. Sí, yo también creo que está más adelante o está en los apuntes. Sin duda está en los apuntes, ¿ya? Entonces, aquí ya para terminar, y esto quiero que quede como... a ver, antes de esto, Beja dice si tengo otro ejemplo para la herencia. Acá en las slides no lo tengo, pero sí están en los apuntes, ¿ya? Porfa, en los apuntes, en la materia, porfa revísenlo. Ahí está bien descrito, hay varios ejemplos, hay como 2 o 3 ejemplos, ¿ya? Ahí lo pueden revisar con cuidado, ¿ok? Pero en esencia lo que tienen que tener claro es que piensen esto como, no sé, como una topología no una topología, como un árbol en que las cosas que están más abajo heredan las características de las cosas que están más arriba, ¿ya? Entonces, en el caso de persona, yo sé que todos los empleados son personas, pero los empleados tienen comportamientos o atributos que no todas las personas tienen. Por eso yo lo especializo, ¿ok? Eso es lo que tú tienes que tener claro. Ahora, la sintaxis de eso, bueno, eso es un detalle más de Python que tú puedes verificar viendo el material, y eso ustedes pueden ir consultándolo en cualquier momento, ¿ok? No hay problema. Pero para terminar, que esto me interesa que quede súper claro. Composición y herencia no tienen nada que ver, sepárenlo. Ya es un error súper común cuando uno está aprendiendo orientación a objetos. No tienen nada que ver, ¿ya? Si bien ambos son mecanismos para modelar, estructuralmente difieren de manera fundamental, cumplen funciones completamente distintas. Herencia busca facilitar la especialización de las clases sin requerir la repetición de código, ¿ya? Yo especializo, ¿ya? Tengo un tipo de clase bien amplio, ¿ya? Y después lo voy especificando cada vez más, ¿ya? Un vehículo, después puedo tener auto, bicicleta, triciclo, scooter, etcétera, ¿ya? O construcción, o pavimento, lo que uno se le ocurra, ¿ya? La composición, para otro lado, lo que busca facilitar es aumentar el nivel de abstracción de las clases, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Empaquetar de mejor manera lo que yo voy a exponer al usuario, ¿ya? O a los otros objetos. Entonces yo compongo objetos con otros objetos de manera que lo que yo exponga, ¿ya? Tenga un nivel de abstracción adecuado a lo que yo requiero utilizar, ¿ok? Y con eso terminamos el resumen de la materia. Todavía tenemos un tiempo. Dudas, porfa. Mientras tanto, yo voy a subir al syllabus el taller para hoy día. Iván, porfa, y después César. Sí, tenía una duda respecto a lo mismo que a la misma consulta que habían hecho de representante, Ujú. que igual a mí no me quedó muy claro qué pasa si es que, por ejemplo, en la superclase no está definido el método, y si está definido en las clases de más abajo. Ya, perfecto. Si no está, a ver, no te va a generar ningún error, ¿ya? Lo que va a pasar es que tú vas a estar, no vas a estar sobreescribiendo, vas a estar definiendo por cada subclase un método nuevo finalmente. Imagínate, cada uno tiene representante, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Que si tú después, y bueno, y, a ver, y acá quiero ser bien claro, eso no va a tener ningún problema, ¿ya? O sea, tú después vas a poder pasar por cada uno, llamar ¿cómo se llama esto? Al método representante y no vas a tener ningún problema, ¿ya? ¿Dónde vendría el problema? Podría ser que tú, por ejemplo, digas, mira, ahora yo quiero tratar, voy a retroceder un poco acá, quiero tratar, y aquí voy a borrar para que esto quede más claro, yo quiero tratar tanto ingresos como comuna
como opuesto, ¿ya? Yo todo quiero tratarlo como objetos del tipo variable, ¿ya? Porque eso sirve para mi algoritmo. Y como tanto ingreso, comuna como opuesto heredan de variable, yo podría hacerlo, ¿ya? Y dentro de eso, si yo estoy haciendo ese algoritmo, hago por ejemplo for, i, in, tanto, y todos yo digo que son del tipo variable, si yo quiero llamar a representante, me va a tener un error, porque variable no lo tenía. Lo tiene definido cada una de sus subclases, pero variable como superclase no tiene idea ni puede asegurar que sus hijos, sus herederos, están implementando ese representante, porque ella como clase padre o clase madre no lo tiene definido, ¿ya? O como superclase, prefiero ocupar eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo me aseguro yo que se tenga? Defino representante y con eso todos van a cumplir, ¿ya? De nuevo, lo que mencioné antes, si no lo defines, la mayoría de las veces no vas a tener ningún problema si es que eres riguroso y si lo defines abajo en cada una de las clases. No vas a tener ningún problema y no se te va a generar ningún error. Pero es preferible hacer esto para que todo el modelo quede consistente y que alguien que solo ve variable sabe qué cosas tiene que implementar. Más aún, alguien que va a crear una nueva subclase de variable tenga por seguro que sí va a tener que implementar representante. Eso. Ya, me quedó más claro, muchas gracias. De nada. César, dale tú, por favor. Hola, profe. Hola, hola. Mi duda es acerca de la sobreescritura que hay de Ajá. una subclase de una clase. Sí. No sé si la sobreescritura, por ejemplo, se va a hacer en, ya por ejemplo, la clase superior tiene 5 atributos Ujú. y la subclase toma uno de esos atributos y la como sobreescribo. Ahí solamente se va a sobreescribir ese atributo, ¿no? Claro, mira, y para serte sincero, nunca nada se sobreescribe, ¿ya? Todos viven. Ah, Lo que pasa es que lo que uno quiere evitar acá es la colisión de nombres. Si arriba se llama data y abajo se llama data, chuta, ¿cuál elijo? ¿Ya? Por eso se esconde detrás de super. Entonces, todo tú lo puedes acceder. Los campos antiguos pueden estar ahí, etcétera, si los accedes como super. Entonces, si bien uno dice que se sobrescribe, no se sobrescribe. ¿Ya? Tú heredas las cosas, pero no estás sobrescribiendo la de tu padre, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? En particular para el caso de los métodos. ¿Ya? Para el caso de las variables, aquí no recuerdo exactamente cuál es el comportamiento en Python, ¿ya? Porque depende del lenguaje a lenguaje. Tengo que revisarlo bien. Si no me equivoco, si tú haces las cosas con self, ¿ya? Inmediatamente vas a escribir el tuyo y sobreescribir el valor de ese atributo para el de arriba, ¿ya? Porque si no se generarían más colisiones de nombre. Pero en el caso de los métodos, ¿cómo se llama esto? La sobreescritura no es automática, ¿ya? Ahí ocurre algo que se llama polimorfismo, y es que en tiempo de ejecución, Python ejecuta el método que está más especializado. Por ejemplo, si acá representante no hubiera tenido pass y hubiera estado implementado, ¿ya? Y después tú llamas el método representante sobre un objeto del tipo comuna, Python decide que el representante que va a llamar va a ser el de comuna y no el de variable, porque comuna está más abajo en la jerarquía, ¿ya? Así que todo va a depender del lenguaje. Uno, sin pérdida de generalidad, puede asumir que las cosas se sobrescriben, ¿ya? Que voy a ocupar lo más actual, ¿ya? Pero en caso de uno requerirlo, siempre puedo ocupar la cosa hacia atrás. ya, muchas gracias. De nada. Ya, voy a parar el compartir pantalla y voy a ir rápidamente al taller, ¿ya? Y esto va a ser bien rápido porque la idea es que aprovechen el tiempo en Discord y ahí vamos a seguir respondiendo dudas, ¿ya? Entonces debiesen estar viendo el taller, que esto ya está disponible en el syllabus en la carpeta talleres/T1A, ¿ya? Y este taller tiene como objetivo modelar entidades y relaciones utilizando programación orientada a objetos. Pueden utilizar Python 3.6 o superior, ¿ya? Mientras sea 3.6 para arriba, estamos bien, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Dónde deben entregarlo? Deben hacerlo en sus repositorios privados para cada uno. A ver, voy a contestar el tiro lo de Sebastián. No hemos gastado más tiempo en la materia.
es el primer módulo de materia, segundo módulo de taller, así que no va a haber más tiempo. Ahora, recuerden que lo que tienen que entregar en el tiempo de clases no es todo el taller, para nada, es un objetivo parcial muy pequeñito que está especificado más abajo, y eso tienen de sobra, pero de recontra sobra para hacerlo, así que no vamos a dar más tiempo, ¿ya? Este taller está planeado para que ustedes con harto ritmo lo puedan desarrollar en un módulo o una hora, una cosa así. Lo más probable es que la gran mayoría de ustedes no logre solucionarlo completamente en este módulo y no hay ningún problema. El objetivo parcial sin duda lo van a lograr porque es bastante pequeño. Fernando, tú tienes la mano arriba, dale por favor. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Van a subir el Gitignore o...? Porque yo creo que para el taller 1 sí. no sé si lo vamos a ocupar, pero para más adelante yo Sí, creo que sí. de todas maneras, sí lo vamos a subir. Qué bueno que nos recordaste, lo vamos a subir y vamos a especificar cómo se ocupa y todo. Sí, muy buena acotación, muchas gracias. Ya, Pero gracias, claro, profe. para este no importa, pero tenéis toda la razón. Sí. Gracias, profe. No, gracias a ti. Ya, entonces la entrega es hoy día lunes a las 16:50 en el repositorio privado de cada uno de ustedes que deberían haber creado en la carpeta T1A. ¿Ya? Y que le vamos a pedir que entreguen el archivo t1a.ipynb, que es el archivo de Jupyter Notebook, ¿ya? No deben entregar nada más, ¿ya? Y por favor en sus archivos utilicen todas las celdas de texto y código que requieran para que quede claro, ¿ya? Importante. Si lo estoy haciendo en Python y hago un archivo PI, igual lo puedo subir. Sí, pero no es la idea. ¿Ya? Es ideal que lo hagas en IPYNB por temas de corrección, ¿ya? Y también por claridad. Es mucho más claro cuando tú explicas paso a paso. Ahora, si lo hiciste en PI, tú puedes agarrar esto, lo copias en una celda de un IPYNB y lo entregas. Ok, va a estar bien, pero no es la idea. Ya la idea es que se aprovechen del formato Jupyter Notebook para que ocupen múltiples celdas, etc. Eso es una recomendación súper fuerte que hacemos en el curso. Ya, entonces, no vamos a admitir entregas por correo u otros medios, ya, solo a través del repositorio de cada uno, ni entregas fuera de plazo, ¿ok? Así que concéntrense en entregar lo antes posible el avance parcial. Y acá, esto último, lo voy a leer acá y lo voy a explicar para que no se asusten. Dice, entrega con errores de sintaxis o que generen excepciones, tendrán un 1, ¿ya? ¿Qué significa eso? No es que si el programa está malo voy a tener un 1. No, significa que si hay alguien que entregó un programa sin probarlo y me tiró una excepción porque, no sé, no puso los 2 puntos para terminar el for o no están alineados los tab, etcétera, ¿ya? Eso va a tener un 1, porque eso significa que ni siquiera se preocupó de ejecutarlo, ¿ya? Ahora, si la excepción no corre para este taller, pero quizá para otro ocurre porque el algoritmo pasa algo, ahí no hay problema, ¿ya? Con este bootlet lo que estamos buscando es que ustedes entreguen código que ejecutaron y que saben que si bien puede no resolver el problema, ¿ok? No hay problema, pero sí que corre, que hace algo, ¿ya? No queremos códigos con errores de ese tipo, ¿ok? Es netamente eso, ¿ya? Así que no se asusten con eso. Acá no es que un 1 si no funciona, sino que si hay errores de sintaxis, ¿ok? Ya, entonces voy a leer muy rápidamente en estos 10 minutos la introducción, ¿ya? La ONU les ha pedido ayuda para organizar una disputa a nivel mundial. Las diferentes ciudades del mundo comenzaron a discutir sobre cuál era la más popular y para encontrar una respuesta la ONU decidió asignar a cada ciudad un color único, ¿ya? De esta manera cada ciudad pintará los vehículos que llegan a la ciudad de ese color, que luego al ser contados revelarán la ciudad más visitada y por lo tanto la más popular. Entonces, en este taller deberán modelar la situación expuesta anteriormente. Para esto, la ONU les envió un documento donde se explican los 3 entes principales que participan en el problema: personas, vehículos y ciudad, ¿ya? Ojo que aquí uno puede destilar rápidamente cuál va a ser la estructura de clase, etc. Entonces, para este problema, las ciudades se caracterizan por poseer un nombre, un color y la cantidad de vehículos pintados. Cada persona posee un nombre, una edad, un contador de horas conducidas, una lista con el nombre de las ciudades visitadas y un vehículo, ¿ok? Por otro lado, los vehículos, en este caso autos y bicicletas, solo autos y bicicletas en este taller, tienen un color, velocidad promedio, kilómetros recorridos, kilómetros máximos por recorrer, un contador de ciudades visitadas y un indicador de estado
que puede ser funcionando o en pana, ¿ya? Todos los vehículos son de color de blanco al principio, ¿ya? Parten con 0 kilómetros recorridos y con estado funcionando. Los autos pueden andar hasta 1500 kilómetros y tienen una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y por su parte, las bicicletas, perdón, tienen como máximo 1000 kilómetros para andar, para recorrer, y una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora. Finalmente, los vehículos deben ser capaces de mostrar su eficiencia, la cual es calculada como la división entre las ciudades visitadas y el total de kilómetros recorridos. Para identificar la última ciudad visitada por cada persona, las ciudades pintan el vehículo de las personas que llegan a ellas con su color característico. El contador de vehículos pintados por la ciudad aumenta en 1, ¿ya? A su vez, cada vez que un vehículo es pintado, su contador de ciudades visitadas aumenta en 1. Un vehículo tiene la capacidad de recorrer una cantidad de kilómetros, 1500 o 1000, al momento de realizar tal acción, avanzar, recorrer. El contador de kilómetros recorridos del vehículo aumenta, y si éste llega a superar los kilómetros máximos posibles, el estado del vehículo pasará a ser en pana, ¿ya? O sea, cuando recorre más de lo posible, queda en pana y solo recorrerá los kilómetros necesarios para llegar a su cantidad máxima, ¿ya? Y queda ahí, no llega a la otra ciudad. Si yo le digo, mira, recorre 1500, ¿ya? O recorre tal ciudad y eso implica pasarse, el vehículo no se pasa, ¿ya? Cada vez que un vehículo se le pide recorrer una distancia, este retorna el tiempo que demoró recorrer esa distancia según la velocidad promedio que posee, ¿ya? Por último, una persona puede viajar siempre y cuando se le indique la ciudad y los kilómetros necesarios para llegar a esa ciudad. Al momento que una persona decida viajar, el vehículo deberá recorrer la distancia indicada y el contador de horas conduciendo la persona será aumentado según el tiempo que le tomó recorrer esa distancia. En caso que el vehículo llegue a su destino, en consola, haciendo un print, deberá informar el siguiente mensaje: la persona de tal nombre llegó a la ciudad en tiempo tanto, demorando horas, ¿ya? Y ahora su vehículo es de color vehículo. Ya todo esto está especificado más adelante. En realidad prefiero saltar esto, olvidémonos un poco, porque está especificado más adelante, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser la visualización de las entidades? Como requisito que puso la ONU, es posible visualizar de forma clara la información de cada entidad al momento de imprimirlas en consola en formato string. Para esto se debe utilizar únicamente la sobreescritura de métodos, ¿ya? El overriding, que es en el fondo yo sobrescribo el método especializando, ¿ya?, las clases. Los vehículos tienen que imprimir el tipo de vehículo, color actual, kilómetros recorridos y el estado actual. Por ejemplo, bicicleta, color actual azul, ha recorrido 34 kilómetros y su estado es funcionando. Para las personas, el nombre, su edad, cantidad de horas, las ciudades visitadas y el tipo y color del vehículo. Por ejemplo, Juanito Pérez, edad 28, su vehículo es bicicleta de color rojo, ahí tengo que especificar el tipo de vehículo y el color, ha conducido por 128 horas, ¿qué ciudades ha visitado? París, Santiago y Lima. Y en la ciudad yo tengo que indicar el nombre de la ciudad, color y la cantidad de vehículos pintados. Color Santiago, color verde, 123 vehículos pintados. ¿Ok? Esto no es que vamos a obligarlos a que se haga eso, es una muestra, pero es la información que tiene que aparecer en pantalla cuando uno hace print, ¿ya? Entonces, finalmente, la ONU solo como prueba entrega el siguiente código, que no lo voy a leer, un poco lo mismo, para que ustedes prueben el correcto funcionamiento de su programa, ¿ya? Eso significa que si nosotros probamos el programa con este código, el programa de ustedes debiese imprimir en pantalla ciertas cosas, ¿ya? ¿Qué cosas? Bueno, va a depender del formato que ustedes les pongan, etcétera, ¿ya? Pero este código debiese funcionar junto con el código de ustedes, ¿ok? Por lo tanto, acá se explicita el formato del constructor de ciudad, de vehículo, de auto, de persona, etcétera, ¿ok? Así que pónganle ojo cuando estén programando, ¿ya? Y el objetivo parcial para esta sesión, ¿ya? Ojo, acá lo que ustedes tienen que cumplir para tener el check de que participaron en esta sesión es solamente modelar la jerarquía de vehículos. Es decir, qué clases componen la jerarquía de vehículos, los atributos que tiene y métodos, ¿ya? Es netamente eso, ¿ok? No tienen que implementar todo,
¿ya? Ese es el ejercicio total, ¿ya? Que ojalá lo traten de hacer, que lo vamos a ver como solución el jueves en la ayudantía, pero hoy día para tener el check, para tener el 7 de participación hoy día, lo único que deben hacer es modelar la jerarquía de vehículos, ¿ya? Es decir, superclase y subclase, o si hay más de 2 o 3 niveles, lo que corresponda de acuerdo a ustedes, ¿ya? ¿Qué atributos y qué métodos corresponden a cada uno? Eso, ¿ya? El plazo final para esto, ¿ya? Es hoy día a las 16:50. ¿Para qué? Para el objetivo parcial de participación, ¿ya? Lo otro no se corrige porque vamos a hacer la ayudantía el jueves explicándolo. Lo otro no se va a corregir. Lo único que vamos a corregir es si ustedes cumplen el objetivo parcial, ¿ya? Esto es netamente un ejercicio. Tomen esto como los ejercicios que ustedes hacen para la prueba. Bueno, eso es esto, en que en la ayudantía vamos a ver la solución, ¿ya? Lo único que vamos a corregir y lo que ustedes tienen que entregar para las 16:50 es la jerarquía de vehículos, ¿ok? Eso. Me pregunta Mesa Bobadilla si voy a subir el PowerPoint. Sí, lo subo al tiro, lo paso a PDF y lo subo al instante, no te preocupes. Más dudas. José, porfa. Profe, que no me quedó tan claro lo de la sintaxis, lo que dijo que tenía, que era nota 1 con cierto error de sintaxis. Ya, perfecto. Ya, mira, lo voy a ejemplificar con este código que tengo acá. Por ejemplo, si tú acá escribiste vehículo igual auto y dejaste paréntesis abierto y nunca lo cerraste, eso te va a generar un error de sintaxis al correrlo. Y ese tipo de errores de sintaxis nosotros los penalizamos con un 1, porque significa que la persona que lo hizo ni siquiera se dio el tiempo de ejecutar esto y ver que corriera sin errores, ¿ya? Es netamente eso, ¿ya? Ahora, si tú tienes un error de otro tipo, de que, pucha, hubo algo que no funcionó bien, eso no es un 1, son netamente este tipo de errores de sintaxis, que es para asegurarnos que hayan corrido el código antes de ejecutarlo, o sea, antes de entregarlo. Gracias. De nada. A ver, aquí Matías dice, profe, tiene que funcionar bien para el punto underscore abajo. No sé si entendí tu pregunta, Matías. No sé si puedes hacerla en voz alta para aclarar. O si quizá prefieres decirla después cuando estemos en Discord. No, profe, si tiene que funcionar bien mi código para tener el punto del taller. No vamos a pedir esto que está acá, lo que estoy mostrando en este PDF, en este momento en particular. No es necesario. Lo único que le vamos a pedir es que la clase esté definida correctamente. Ya, las clases que participan. Ya, nada más que eso. ¿Ok? No es necesario ejecución ni nada de eso. Nos tenemos que concentrar en vehículos en todo caso. ¿Perdón? No, en las clases que nos tenemos que concentrar serían vehículos, más que nada, en lugar de persona y ciudad. Exactamente. Tenemos que partir. Exacto, en la jerarquía de vehículos, porque es más de una clase de vehículos. ¿Ok? Tengan ojo con eso, es una jerarquía de clases esta de vehículos. ¿Ok? A ver, Valentina preguntó primero, profe, ¿qué canal de Discord hay que cambiarse después de Zoom? Sala 2 enunciado. Va a dar lo mismo, porque ustedes se cambian en la que quieren hacer preguntas o en la que quieren escuchar. ¿Ya? Yo voy a estar pendiente en las salas que correspondan, así que va a depender de cómo ustedes prefieran, qué tipo de duda van a tener, si es de enunciado, de código, etc. ¿Ya? María Gracia pregunta, ¿es necesario subirlo en una carpeta de nuestro repositorio o podemos dejarlo bien especificado que es el taller 1A? No, tiene que estar en la carpeta T1A del repositorio de ustedes. ¿Ok? Es importante. Benja dice, profe, no entendí bien el alcance de este taller. ¿Qué parte hay que hacer? Todo lo que involucra vehículos, se alcanza a personas también, no entiendo lo de jerarquía y más de una clase, se me cortó internet. Ya. Lo que tienen que hacer es netamente esto de acá, modelar todas las clases de la jerarquía vehículos. Profesor. Sí, Benja, dime. Podría, no sé si hay alguien no silenciado que está como escuchándose doble todo el rato, o a mí se me escucha doble. Sí, a ti, yo te escucho a ti doble, de hecho, cuando estás hablando. No sé si alguien más se la escucha. Seguramente porque tenéis el micrófono abierto al mismo tiempo. Sí, o sea, yo igual lo escucho doble, profe. Ya, sí. O claro, puede ser el Discord que está abierto, como dice Gregorio. Ya, el tema es el siguiente. Ustedes van a tener... Es Alexandra Ovalle que lo tiene desilenciado en el... ya, perfecto. En Discord.
Entonces, a ver, estamos acá, la jerarquía que ustedes tienen que implementar en el fondo, todo lo que tenga que ver con vehículos. Ya acá en el enunciado mencionamos vehículos varias veces, mencionamos autos, mencionamos bicicletas, no recuerdo haber mencionado otro. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes tienen que modelar eso de acuerdo a herencia, cumpliendo con ciertos métodos y atributos que tienen que estar, que es lo que está especificado en el enunciado. ¿Ya? Pero solo para lo que tiene que ver con vehículos. ¿Ya? Eso es lo que tienen que entregar. Si bien el problema completo toma en consideración además personas y además ciudades, eso no es necesario para el objetivo parcial de participación. Eso queda, digamos, propuesto como ejercicio para que ustedes ejerciten y lo vamos a resolver completamente, no solo el objetivo parcial, en la ayudantía del jueves. ¿Ok? Ya, a ver, Pablo está contestando. Ya, y ahí Pablo creo que contestó todo. Ya, creo que ahí contesté todo. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo voy a cortar ahora Zoom. Se va a crear el video, lo voy a subir cuando corresponda. Voy a subir las diapos en PowerPoint y nos vamos a mover a Discord todos para esto. Si quieren, no sé, tómense hasta las 3:30 como recreo. Lamento haber tomado el recreo con las explicaciones y de ahí seguimos, vamos a estar parte del cuerpo docente atentos a sus dudas. Eso, nos vemos en Discord. Chao, chao.